Salmos capítulo 48. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Bella colina es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad. Pero al verla quedaron pasmados y asustados emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre, llega a los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte de Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Salmos capítulo 49. Oigan estos, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia, cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, al final de los que se envanecen. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. No te asombre ver que alguien se enriquezca y aumente el esplendor de su casa, porque al morir no se llevará nada, ni con él descenderá su esplendor. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Salmo capítulo 50. Habla el Señor, el Dios de dioses. Convoca la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y en torno suyo ruge la tormenta. El Señor convoca a los cielos y a la tierra, para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los consagrados, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios.
No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. No necesito becerros de tu establo ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o con sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré y tú me honrarás. Pero Dios le dice al malvado: ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Lucas capítulo 14. Un día, Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los expertos de la ley y a los fariseos: ¿está permitido o no sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados. Entonces tomó al hombre, lo sanó y lo despidió. También les dijo: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete, mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo:
Sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Una generosa invitación. El Salvador era huésped en la fiesta de un fariseo. Él aceptaba las invitaciones tanto de los ricos como de los pobres, y según su costumbre, vinculaba la escena que tenía delante con lecciones de verdad. Entre los judíos, las fiestas sagradas se relacionaban con todas sus épocas de regocijo nacional y religioso. Eran para ellos un tipo de las bendiciones de la vida eterna, la gran fiesta en la cual habían de sentarse junto con Abraham, Isaac y Jacob, mientras los gentiles estuviesen fuera mirando con ojos anhelantes. Era un tema en el cual los gustaba espaciarse. La lección de amonestación e instrucción que Cristo quería dar la ilustró en esta ocasión mediante la parábola de la gran cena. Los judíos pensaban reservarse exclusivamente para sí las bendiciones de Dios, tanto las que se referían a la vida presente como las que se relacionaban con la futura. Negaban la misericordia de Dios a los gentiles. Por la parábola, Cristo les demostró que ellos estaban al mismo tiempo rechazando la invitación misericordiosa, el llamamiento al reino de Dios. Les mostró que la invitación que habían desatendido debía ser enviada a aquellos a quienes habían despreciado, aquellos de los cuales habían apartado sus vestiduras, como si se tratara de leprosos que debían ser rehuidos. Al escoger los huéspedes para sus fiestas, el fariseo había consultado sus propios intereses egoístas. Cristo le dijo, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando haces banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos. Cristo estaba aquí repitiendo la instrucción que había dado a Israel por medio de Moisés. Dios los había instruido con respecto a sus fiestas sagradas. El extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones comerán y serán saciados. Estas reuniones habían de ser como lecciones objetivas para Israel. Después de haberles enseñado de esta forma el gozo de la hospitalidad verdadera, durante el año habían de cuidar de los necesitados y los pobres. Y estas fiestas tenían una lección más amplia. Las bendiciones espirituales dadas a Israel no eran solamente para los israelitas. Dios les había concedido el pan de vida para que lo repartieran al mundo.
Ellos no habían cumplido esa obra. Las palabras de Cristo eran un reproche para su egoísmo. Estas palabras eran desagradables para los fariseos. Esperando encauzar la conversación por otro curso, uno de ellos, con aire de santurrón, exclamó: «Bienaventurado el que comerán pan en el reino de los cielos». Este hombre hablaba con gran seguridad, como si él mismo tuviera la certeza de poseer un lugar en el reino. Su actitud era similar a la de aquellos que se regocijan porque son salvos por Cristo cuando no cumplen con las condiciones en virtud de las cuales se promete la salvación. El espíritu que lo animaba se asemejaba al de Balaán cuando oró: «Muera mi persona de la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya». El fariseo no estaba pensando en su propia preparación para el cielo, tan solo en lo que le esperaba gozar allí. Su observación tenía por propósito desviar la mente de los huéspedes del tema de su deber práctico. Pensó hacerlos pasar de la vida actual al tiempo remoto de la resurrección de los justos. Cristo leyó el corazón del hipócrita y, manteniendo sobre él sus ojos, descubrió ante el grupo el carácter y el valor de sus privilegios actuales. Le mostró que tenían una parte que hacer en este mismo tiempo para poder participar de la bienaventuranza futura. Un hombre, dijo, hizo una grande cena y convidó a muchos. Cuando llegó el tiempo de la fiesta, el amo envió a sus siervos a casa de los huéspedes a quienes esperaba, con un segundo mensaje: «Venid, que ya está todo aparejado». Pero mostraron una extraña indiferencia y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: «He comprado una hacienda, necesito salir y verla, te ruego que me des por excusado». Y el otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ruégote que me des por excusado». Y el otro dijo: «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Ninguna de las excusas se fundaba en una necesidad real. El hombre que necesitaba salir y ver la hacienda ya la había comprado. Su prisa por ir a verla se debía a que su interés estaba concentrado en la compra efectuada. Los bueyes también habían sido comprados, y probarlos tenía por fin solo satisfacer el interés del comprador. La tercera excusa no tenía más semejanza de razón. El hecho de que el huésped se hubiera casado no necesitaba impedir su presencia en la fiesta. Su esposa también habría sido bienvenida, pero tenía sus propios proyectos de placer, y estos le parecían más deseables que la fiesta a la cual había prometido asistir. Había aprendido a hallar placer en la compañía de otras personas fuera del anfitrión. No pidió que se le diera por excusado y ni siquiera hizo una tentativa de ser cortés en su rechazamiento. El «no puedo ir» era solamente un velo que cubría el «no quiero ir». Todas las excusas revelaban una mente preocupada. Estos huéspedes, en perspectiva, habían llegado a estar completamente absortos en otros intereses. La invitación que se habían comprometido a aceptar fue puesta a un lado, y el amigo generoso quedó insultado por la indiferencia de ellos. Por medio de la gran cena, Cristo presenta los privilegios ofrecidos mediante el Evangelio. La provisión consiste nada menos en que Cristo mismo, Él es el pan que desciende del cielo, y de Él surgen raudales de salvación. Los mensajeros del Señor habían proclamado a los judíos el advenimiento del Salvador. Habían señalado a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la fiesta que había aparejado, Dios le ofreció el mayor don que los cielos podían conceder, un don que sobrepujaba todo cómputo. El amor de Dios había provisto el costoso banquete y había ofrecido recursos inagotables. «Si alguno comiere de este pan», dijo Cristo, «vivirá para siempre». Pero, para aceptar la invitación de la fiesta del Evangelio, debía subordinar sus intereses mundanos al único propósito de recibir a Cristo y su justicia. Dios lo dio todo por el hombre y le pide que coloque al servicio del Señor por encima de toda consideración terrenal y egoísta. No puede aceptar un corazón dividido. El corazón que se halla absorto en los afectos terrenales
no puede rendirse a Dios. La lección es para todos los tiempos. Hemos de seguir al Cordero de Dios donde quiera que vaya. Ha de escogerse su dirección y evaluarse su compañía por sobre toda compañía de amigos mundanos. Cristo dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Alrededor de la mesa familiar, mientras partían el pan de todos los días, muchos repetían en los días de Cristo: bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Pero Cristo mostró cuán difícil es encontrar huéspedes para la mesa preparada a un costo infinito. Aquellos que lo escuchaban sabían que habían despreciado la invitación de la misericordia. Para ellos, las posesiones mundanas, las riquezas, los placeres, eran cosas que absorbían su interés. A una se habían excusado todos. Tal ocurre en nuestros días. Las excusas presentadas para rechazar la invitación a la fiesta abarcan todas las que hoy se dan para rechazar la invitación del Evangelio. Los hombres declaran que no pueden poner en peligro sus perspectivas mundanas atendiendo las exigencias del Evangelio. Consideran sus intereses temporales de más valor que las cosas de la eternidad. Las mismas bendiciones que han recibido de Dios llegan a ser una barrera para separar sus almas de su Creador y Redentor. No quieren ser interrumpidos en sus afanes mundanos y dicen al mensajero de misericordia: ahora vete, mas teniendo oportunidad te llamaré. Otros presentan las dificultades que podrían levantarse en sus relaciones sociales si obedecieran el llamamiento de Dios. Dicen que no pueden estar en desacuerdo con sus parientes y conocidos. De esta forma llegan a ser los mismos actores descritos en la parábola. El Señor de la fiesta considera que sus débiles excusas demuestran desprecio por su invitación. El hombre que dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir, representa una clase numerosa de personas. Hay muchos que permiten que sus esposas o esposos les impidan escuchar el llamamiento de Dios. El esposo dice: no puedo obedecer mis convicciones en cuanto a mi deber mientras mi esposa se oponga a ello. Su influencia haría excesivamente difícil para mí la obediencia. La esposa escucha el llamamiento de gracia: venid, que ya está todo aparejado. Y dice: te ruego que me des por excusado. Mi esposo rechaza la invitación misericordiosa. Él dice que sus negocios le impiden aceptarla. Debo acompañar a mi esposo y por lo tanto no puedo asistir. El corazón de los hijos queda impresionado. Desean ir a la fiesta, pero aman a su padre y a su madre, y porque estos no escuchan el llamamiento evangélico, los hijos piensan que no puede esperarse que ellos vayan. Ellos también dicen: ruégote que me des por excusado. Todos estos rechazan el llamado del Salvador porque temen la división en el círculo de la familia. Suponen que al rehusar obedecer a Dios aseguran la paz y la prosperidad del hogar. Pero esto es un engaño. Aquellos que siembran egoísmo, segarán egoísmo. Al rechazar el amor de Cristo, rechazan lo único que pueden impartir pureza y firmeza al amor humano. No solamente perderán el cielo, sino que dejarán de disfrutar verdaderamente de aquello por lo cual sacrificaron el cielo. En la parábola, el que daba la fiesta notó cómo había sido tratada su invitación, y enojado dijo a su siervo: ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos y cojos y ciegos. El hospedero se apartó de aquellos que habían despreciado su generosidad e invitó a una clase que no era perfecta, que no poseía casas o terrenos. Invitó a los que eran pobres y hambrientos y que apreciarían las bondades provistas. Los publicanos y las rameras, dijo Cristo, os van delante al reino de Dios. Por viles que sean los especímenes humanos que los hombres desprecian y apartan de sí, no son demasiado degradados, demasiado miserables para ser objetos de la atención y el amor de Dios. Cristo anhela que los seres humanos trabajados, cansados y oprimidos vengan a Él. Ansía darles la luz, el gozo y la paz que no puede encontrarse en ninguna otra parte. Los mayores pecadores son el objeto de su amor.
y piedad profundos y fervorosos. Él envía su Espíritu Santo para obrar en ellos, instándolos con ternura y tratando de guiarlos al Salvador. El siervo que hizo entrar a los pobres y a los ciegos informó a su Señor: «He hecho como me mandaste, y aún hay lugar». Y dijo el Señor al siervo: «Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa». Aquí, Cristo señala la obra del Evangelio fuera del círculo del judaísmo, en los caminos y vallados del mundo. En obediencia a este mandamiento, Pablo y Bernabé declararon a los judíos: «A vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salud hasta lo postrero de la tierra». Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para la vida eterna. El mensaje del Evangelio, proclamado por los discípulos de Cristo, fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en Él. Señalaba hacia su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo, y colocaba ante los hombres la esperanza, por medio de la fe y la obediencia, de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a los hombres hoy en día, y en esta época va unido con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que Él mismo dio de su aparición se han cumplido, y por las enseñanzas de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Juan en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje evangélico precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él contempla a un ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. En la profecía, esta amonestación referente al juicio, con los mensajes que con ella se relacionan, es seguida por la venida del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. La proclamación del juicio es el anuncio de que la segunda aparición del Salvador está por acaecer, y a esta proclamación se domina el Evangelio eterno. Así se ve que la predicación de la segunda venida de Cristo, el anuncio de su cercanía, es una parte esencial del mensaje evangélico. La Biblia declara que en los últimos días los hombres se hallarían absortos en las ocupaciones mundanas, en los placeres y en la adquisición de dinero. Serían ciegos a las realidades eternas. Cristo dice: como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tal ocurre en nuestros días. Los hombres se aferran en obtener ganancias y en la complacencia egoísta, como si no hubiera Dios en el cielo, ni más allá. En los días de Noé, la amonestación referente al diluvio fue enviada para despertar a los hombres en medio de su impiedad y llamarlos al arrepentimiento. Así, el mensaje de la segunda venida de Cristo tiene por objeto arrancar a los hombres de su interés absorbente en las cosas mundanas. Está destinado a despertarlos al sentido de las realidades eternas, a fin de que den oídos a la invitación que se les hace para ir a la mesa del Señor. La invitación del Evangelio ha de ser dada a todo el mundo, a toda nación y tribu y lengua y pueblo. El último mensaje de amonestación y misericordia ha de iluminar el mundo entero con su gloria. Ha de llegar a toda clase de personas, ricas y pobres, encumbradas y humildes,
Ve por los caminos y por los vallados, dice Cristo, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. El mundo está pereciendo por falta del Evangelio. Hay hambre de la palabra de Dios. Hay pocos que predican esa palabra sin mezclarla con la tradición humana. Aunque los hombres tienen la Biblia en sus manos, no reciben las bendiciones que Dios ha colocado en ella para los que la estudian. El Señor invita a sus siervos a llevar su mensaje a la gente. La palabra de vida eterna debe ser dada a aquellos que están pereciendo en sus pecados. En el mandato de ir por los caminos y por los vallados, Cristo especifica la obra de todos aquellos a quienes Él llama para que ministren en su nombre. El mundo entero constituye el campo de los ministros de Cristo. Su congregación comprende toda la familia humana. El Señor desea que su palabra de gracia penetre en toda alma. En gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma, a menudo el mensaje se extendía a millares. No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros. Debemos buscarlas donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra solo ha comenzado. Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste les sea llevado. La invitación a la fiesta fue primeramente dada a la nación judía, el pueblo que había sido llamado para que sus miembros actuaran como maestros y directores entre los hombres, el pueblo en cuyas manos se hallaban los rollos proféticos que anunciaban el advenimiento de Cristo y al cual había sido encomendado el servicio simbólico que representaba su misión. Si los sacerdotes y el pueblo hubieran escuchado el llamamiento, se habrían unido con los mensajeros de Cristo para dar la invitación evangélica al mundo. Se les envió la verdad a fin de que la impartieran. Cuando rechazaron el llamamiento, este fue enviado a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Los publicanos y los pecadores recibieron la invitación. En la proclamación del Evangelio a los gentiles existe el mismo plan de trabajo. El mensaje se da primero en los caminos reales, a los hombres que tienen una gran parte activa en la obra del mundo, a los maestros y dirigentes del pueblo. Recuerden, estos los mensajeros del Señor, los pastores del rebaño, los maestros colocados por Dios, deben tener muy en cuenta esta amonestación. Aquellos que pertenecen a las altas esferas de la sociedad han de ser buscados con tierno afecto y consideración fraternal. Los hombres de negocios, los que se hallan en elevados puestos de confianza, los que poseen grandes facultades inventivas y discernimiento científico, los hombres de genio, los maestros del Evangelio cuya atención no ha sido llamada a las verdades especiales para este tiempo. Estos deben ser los primeros en escuchar el llamamiento. A ellos se les debe dar la invitación. Hay una obra que hacer en favor de los ricos. Ellos necesitan ser despertados a su responsabilidad como personas a quienes se han encomendado los dones del cielo. Necesitan que se les recuerde que han de dar cuenta ante aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. El hombre rico ha menester que se trabaje por él con el amor y el temor de Dios. Demasiado a menudo confía en sus riquezas y no siente su peligro. Los ojos de su mente necesitan ser atraídos a las cosas de valor perdurable. Debe reconocer la autoridad llena de verdad, bondad, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Rara vez se dirige a alguien personalmente a los que son encumbrados en el mundo en virtud de su educación, su riqueza o vocación, para hablarles respecto a los intereses del alma. Muchos obreros cristianos vacilan en aproximarse a estas clases, pero esto no debe ocurrir. Si un hombre se estuviera ahogando,
No permaneceríamos sentados mirándolo perecer porque fuera un abogado, un comerciante o un juez. Si viésemos a algunas personas a punto de lanzarse a un precipicio, no vacilaríamos en instarlas a volver atrás, cualquiera fuera su posición u ocupación. Tampoco debemos vacilar en amonestar a los hombres con respecto al peligro del alma. Nadie debe ser descuidado a causa de su aparente devoción a las cosas mundanas. Muchos de los que ocupan altos puestos sociales tienen el corazón apenado y enfermo de vanidad. Anhelan una paz que no tienen. En las esferas más elevadas de la sociedad hay quienes tienen hambre y sed de salvación. Muchos recibirán ayuda si los obreros del Señor se acercan a ellos personalmente con maneras amables y de corazón enternecido por el amor de Cristo. El éxito en la proclamación del mensaje evangélico no depende de sabios discursos, testimonios elocuentes o profundos argumentos. Depende de la sencillez del mensaje y de su adaptación a las almas que tienen hambre del pan de vida. ¿Qué haré para ser salvo? Este es el anhelo del alma. Millares de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos que son considerados como los hombres y las mujeres mejor dotados del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas que más profundamente les interesan. A menudo, las palabras bien preparadas y estudiadas no tienen sino poca influencia, pero las palabras llenas de verdad y sinceridad con que se expresa un hijo o una hija de Dios, habladas con sencillez natural, tienen poder para desentrancar la puerta de los corazones que por largo tiempo ha estado cerrada para Cristo y su amor. Recuerde el obrero de Cristo que no ha de trabajar con su propia fuerza. Eche mano del trono de Dios con fe en su poder para salvar. Luche con Dios en oración y trabaje entonces con todas las facilidades que Dios le ha dado. Se le provee el Espíritu Santo como su eficiencia. Los ángeles ministradores estarán a su lado para impresionar los corazones. Si los dirigentes y maestros de Jerusalén hubieran recibido la verdad de Cristo que Él les trajo, ¿qué centro misionero hubiera sido su ciudad? El apóstata de Israel se hubiera convertido. Se habría reunido un gran ejército para el Señor. Y cuán rápidamente hubieran llevado ellos el evangelio a todas partes del mundo. Así también ahora, si los hombres de influencia y gran capacidad para ser útiles fuesen ganados para Cristo, ¿qué obra podría hacerse entonces por su medio para elevar a los caídos, recoger a los perdidos y extender remota y ampliamente las nuevas de la salvación? Podría darse rápidamente la invitación y reunirse los huéspedes a la mesa del Señor. Pero no hemos de pensar solamente en los grandes y talentosos para descuidar a las clases pobres. Cristo ordenó a sus mensajeros que fueran también a los que estaban en los caminos y vallados, a los pobres y humildes de la tierra. En las plazoletas y callejuelas de las grandes ciudades, en los solitarios caminos de la campaña, hay familias e individuos, quizás extranjeros en tierra extraña, que no pertenecen a ninguna iglesia y que en su soledad llegan a sentir que Dios se ha olvidado de ellos. No saben lo que deben hacer para salvarse. Muchos están sumidos en el pecado. Muchos están angustiados, están oprimidos por el sufrimiento, la necesidad, la incredulidad y el desaliento. Se hallan afligidos por enfermedades de toda clase, tanto del cuerpo como del alma. Anhelan hallar solaz para sus penas, y Satanás los tienta a buscarlos en las concupiscencias y placeres que conducen a la ruina y la muerte. Les ofrece las manzanas de Sodoma, que se tornarán ceniza en sus labios. Están gastando su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface. En estos dolientes hemos de ver a aquellos a quienes Cristo vino a salvar. Su invitación a ellos es: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Oídme atentamente y conoced el bien, y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Dios nos ha dado la orden especial de considerar al extranjero, al perdido y a las pobres almas débiles en poder moral. Muchos que parecen enteramente indiferentes a las cosas religiosas anhelan de corazón descanso y paz. Aunque hayan caído en las mismas profundidades del pecado, hay posibilidades de salvarlos. Los siervos de Cristo han de seguir su ejemplo. Cuando Él iba de lugar en lugar, confortaba a los dolientes, sanaba a los enfermos. Luego les exponía las grandes verdades referentes a su reino. Esta es la obra de sus seguidores. Mientras aliviéis los sufrimientos del cuerpo, hallaréis maneras de ministrar a las necesidades del alma. Podéis señalar al Salvador levantado en alto y hablarles del amor del gran médico, que es el único que tiene poder para restaurar. Decid a los pobres desalentados que se han descarriado, que no necesitan desesperar. Aunque han errado y no han edificado un carácter recto, Dios puede devolverles el gozo, aún el gozo de su salvación. Se deleita en tomar material aparentemente sin esperanza, aquellos por quienes Satanás ha obrado y hacerlos objeto de su gracia. Se goza en librarlos de la ira que está por caer sobre los desobedientes. Decidles que hay sanidad, limpieza para cada alma. Hay lugar para ellos en la mesa del Señor. Él está esperando extenderles la bienvenida. Los que vayan por los caminos y vallados encontrarán a otros de carácter muy distinto que necesitan su ayuda. Hay quienes están viviendo a la altura de todo el conocimiento que tienen y sirviendo a Dios lo mejor que saben, pero comprenden que deben hacerse una gran obra en favor de ellos mismos y de los que los rodean. Anhelan mayor conocimiento de Dios, pero han comenzado a ver solo la vislumbre de mayor luz. Están orando con lágrimas que Dios les envíe la bendición que por la fe disciernen a gran distancia. En medio de la maldad de las grandes ciudades puede hallarse a muchas de estas almas. Muchas de ellas están en circunstancias muy humildes y por esto el mundo no las conoce. Hay muchos de quienes los ministros e iglesias nada saben, pero en lugares humildes y miserables ellos son testigos del Señor. Pueden haber tenido poca luz y pocas oportunidades para el desarrollo cristiano, pero en medio de la desnudez, el hambre y el frío están tratando de ayudar a otros. Busquen los mayordomos de la múltiple gracia de Dios a estas almas, visítenlas en sus hogares y por el poder del Espíritu Santo atiendan sus necesidades. Estudien la Biblia con ellas y oren con ellas, con la sencillez que el Espíritu Santo les inspire. Cristo dará a sus siervos un mensaje que será como pan del cielo para el alma. Las preciosas bendiciones serán llevadas de corazón a corazón, de familia a familia. La orden dada en la parábola, fuérzalos a entrar, ha sido a menudo malinterpretada. Se ha considerado que enseña que debemos forzar a los hombres a aceptar el Evangelio, pero denota más bien la urgencia de la invitación, la eficacia de los alicientes presentados. El Evangelio nunca emplea la fuerza para llevar a los hombres a Cristo. Su mensaje es: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. El poder del amor y la gracia de Dios nos constriñe a venir. El Salvador dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él no es ahuyentado por el desprecio o desviado por la amenaza. Antes busca continuamente a los perdidos diciendo: ¿cómo tengo de dejarte? Aunque su amor sea rechazado por el corazón obstinado, vuelve a suplicar con mayor fuerza: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El poder conquistador de su amor compele a las almas a acceder, y ellas dicen a Cristo: tu benignidad me ha acrecentado. Cristo impartirá a sus mensajeros el mismo anhelante amor que tiene Él para buscar a los perdidos. No hemos de decir meramente: ven.
Hay quienes oyen el llamado pero tienen oídos demasiado embotados para comprender su significado. Sus ojos están demasiado cegados para ver cualquier cosa buena provista para ellos. Muchos comprenden su gran degradación. Dicen, no soy digno de ser ayudado, déjame solo. Pero los obreros no deben desistir. Sostened con ternura y piadoso amor a los desalentados e impotentes. Infundidles vuestro amor, vuestra esperanza, vuestra fuerza. Compeledlos por la bondad a venir, a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego. Si los siervos de Dios quieren caminar con Él por la fe, Él impartirá poder al mensaje que den. Serán así capacitados para presentar su amor y el peligro de rechazar la gracia de Dios, para que los hombres sean constreñidos a aceptar el Evangelio. Cristo realizará maravillosos milagros si tan solo los hombres quisieran hacer la parte de Dios que les ha encomendado. En los corazones humanos puede obrarse hoy una transformación tan grande como la que se operó en las generaciones pasadas. Juan Bunyan fue redimido de la profanidad y los borracheras. Juan Newton de la trata de esclavos, para que proclamaran a un Salvador elevado en alto. Un Bunyan y un Newton pueden redimirse de entre los hombres hoy. Mediante los agentes humanos que cooperan con los divinos, serán reivindicados muchos pobres perdidos, quienes a su vez tratarán de restaurar la imagen de Dios en el hombre. Hay quienes han tenido muy escasas oportunidades y han transitado por los caminos del error porque no conocían ningún camino mejor, a los cuales les llegarán los rayos de la luz. Como vinieron a Zaqueo las palabras de Cristo, hoy es necesario que pose en tu casa. Así vendrán a ellos la palabra, y se descubrirá que aquellos a quienes se suponían pecadores endurecidos tienen un corazón tan tierno como el de un niño, porque Cristo se ha dignado tenerles en cuenta. Muchos se volverán de los más groseros errores y pecados y tomarán el lugar de otro que han tenido oportunidades y privilegios, pero que no lo han apreciado. Serán considerados los elegidos de Dios, escogidos y preciosos, y cuando Cristo venga en su reino, estarán junto a su trono. Pero mirad que no desechéis al que habla. Jesús dijo, ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Habían rechazado la invitación, y ninguno de ellos fue invitado de nuevo. Al rechazar a Cristo, los judíos estaban endureciendo sus corazones y entregándose al poder de Satanás, hasta que les era imposible aceptar su gracia. Así es ahora. Si no se aprecia el amor de Dios, ni llega a ser un principio perdurable que ablande y subyugue el alma, estaremos completamente perdidos. El Señor no puede manifestar más amor que el que ha manifestado. Si el amor de Jesús no subyuga el corazón, no hay medios por los cuales podamos ser alcanzados. Cada vez que rehusáis escuchar el mensaje de misericordia, os fortalecéis en la incredulidad. Cada vez que dejáis de abrir la puerta de vuestro corazón a Cristo, llegáis a estar menos y menos dispuestos a escuchar la voz del que os habla. Disminuid vuestras oportunidades de responder al último llamamiento de la misericordia. No se escriba de vosotros como del antiguo Israel: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. No llore Cristo por vosotros como lloró por Jerusalén, diciendo: ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina sus pollos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, os es dejada vuestra casa desierta. Estamos viviendo en un tiempo cuando el último mensaje de misericordia, la última invitación, está sonando para los hijos de los hombres. La orden, ve por los caminos y por los vallados, está alcanzando su cumplimiento final. La invitación de Cristo será dada a cada alma. Los mensajeros están diciendo: venid, que ya está todo aparejado. Los ángeles del cielo están cooperando aún con los agentes humanos. El Espíritu Santo está presentando todo incentivo posible para constreñiros a venir.
Cristo está velando para ver alguna señal que presagie que serán quitados los cerrojos y que la puerta de vuestro corazón será abierta para que entre. Los ángeles están aguardando para llevar al cielo las nuevas de que otro perdido pecador ha sido hallado. Las huestes del cielo están aguardando, listas para tocar sus arpas y entonar un canto de regocijo, porque otra alma ha aceptado la invitación del banquete evangélico.